invito a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 6. Vamos a seguir estudiando con la ayuda del Señor el pasaje que tenemos delante de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6. Gracias a los hermanos por prepararnos a través de la alabanza. La verdad es que muy apropiada al día de hoy, bueno, apropiada todos los días, pero mayormente en el día de hoy, donde también celebraremos después el recuerdo del sacrificio de nuestro amado Señor en la cruz y también el recuerdo de que Él vuelve a por su pueblo a través de los símbolos del pan y del vino. Y también, como decía nuestro hermano, la exhortación que Dios hace a todos que se arrepientan y que vuelvan a Él a través de Cristo, porque fuera del Señor Jesucristo no hay salvación. Vamos a orar para pedir al Señor por su ayuda. Señor, gracias por este tiempo. Gracias ahora por el privilegio que nos da de poder acercarnos ante tu trono de la gracia como pueblo tuyo, Señor, como iglesia, de manera corporativa para meditar en tu palabra, para escuchar tu voz a través de ella y de lo que tú, Señor, has querido decir a través de esos hombres que tú usaste para transmitir esa palabra. Pero nos reconocemos inútiles, incapaces, absolutamente, para poder, Señor, discernir tus pensamientos si tú no nos ayudas. Es por esa razón que te suplicamos que tu Espíritu Santo, Dios, la tercera persona de la Trinidad, el mismo que inspiró estas palabras, ahora nos ilumine nuestras mentes para entenderlas. Y también, Señor, ponga en nosotros, en nuestros corazones, el deseo para obedecerla. Ayúdanos, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado por todas tus criaturas, y no hoy, sino eternamente y por siempre.
Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos, como hemos dicho, estudiando la armadura de Dios que el Señor da a los creyentes, y en esta mañana, con su ayuda, vamos a meditar en el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Si recuerdas, lo que estamos aquí ahora estudiando es lo que el Señor ha dispuesto para todos sus hijos, para poder hacer frente a las acechanzas del maligno, porque como dice el apóstol Pablo en el versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha intensa contra esos seres. Evidentemente sabemos, y eso nos llena de consuelo y esperanza, de saber que todos esos seres están bajo el control soberano de Dios. Aún así, no dejan de ser poderosos, aún así no tienen un propósito definido y claro, que es hacernos pecar, hacernos ensuciar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y es que, aunque ya hemos sido regenerados, aunque ya todos los creyentes tenemos un corazón de carne, seguimos siendo pecadores. Eso es algo que jamás debemos olvidarnos. Seguimos siendo pecadores. Seguimos teniendo una carne que está caída en pecado y que es una carne que nos atrae con sus concupiscencias. Y Satanás lo sabe. Y por esa razón él batalla contra nosotros, tentándonos precisamente a través de esas concupiscencias. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que a Dios le agrada, sino lo que a Él le desagrada. Satanás quiere que caigamos voluntariamente en esos deseos pecaminosos. Santiago lo dice así, de la siguiente manera, en Santiago 1. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y Satanás lo sabe y lo quiere aprovechar. Y para soportar esas tentaciones, para que podamos seguir glorificando y exaltando a Cristo como Él es digno, para poder perseverar hasta el fin, siendo preservados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, para poder resistir esas pruebas, para que no caigamos en esos deseos pecaminosos, sin el Señor es imposible. Necesitamos de Él 24 horas, 7 días a la semana, toda nuestra vida. Sin Él es imposible vivir en santidad como Él le agrada, es imposible vivir como es digno del Señor. Por eso Él nos da su Espíritu Santo, quien nos preserva, pero también quien nos da su fruto y nos guarda. Nos da su palabra. La palabra de Dios es su sabiduría para saber guiarnos, conducirnos por esta vida, y también nos da su armadura para mantenernos firmes. Y en esta armadura, que es lo que hemos visto durante las últimas semanas, ya vimos en el versículo 14 que primeramente Pablo, o el Espíritu Santo a través de Pablo, nos exhorta que estemos firmes, ceñida nuestra cintura con la verdad. El Señor nos da su verdad como parte de nuestra armadura y nosotros debemos ceñirnos a ella, es decir, debemos comprometernos con ella. Debemos comprometernos con Cristo, debemos comprometernos con su verdad, con su palabra, con su iglesia. Ese compromiso tiene que ser inquebrantable, tiene que ser absoluto. Eso es ceñir nuestra vida con esa verdad, es parte de nuestra armadura. Cristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, Mateo 22, 37. Eso es compromiso absoluto, inquebrantable. Jesús nos está diciendo que cada aspecto de nuestra vida, cada aspecto debe estar comprometido en amar y en servir a Dios. Nuestro compromiso incluso con Él debe ser superior al compromiso que puedes tener con tus propias familias.
El Señor Jesús dijo en Lucas 14, si alguien viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nada ni nadie puede ocupar el lugar de Cristo. El Señor Jesús aquí nos dice que ese compromiso con Él puede incluso llevar a la rotura en nuestras relaciones familiares. Y que en el caso de que eso suceda, en el caso de que nos encontremos ante la situación de elegir entre uno u otro, siempre Cristo. Ese es el compromiso inquebrantable. Eso es ceñirse con la verdad de Cristo. La conclusión es que aquellos que no estén dispuestos a ello no pueden ser discípulos del Señor. Y por esa razón Satanás, que lo sabe, va a intentar destruir ese compromiso con el Señor. Y por eso las pruebas que tendremos que soportar serán exigentes, duras, dolorosas. Cristo ya nos lo alertó en Juan 15:20. Acordaos de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a ustedes también le perseguirán. El apóstol Pablo hizo referencia a esa advertencia en 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y por esa razón Satanás va a intentar destruir todo lo que significa Jesús en tu vida. Intentará destruir su autoridad, una autoridad que te llena de gozo y de esperanza. Intentará destruir su luz, la luz que te guía. Intentará destruir su dirección que nunca falla. Intentará que tu vivir no sea Cristo, porque Satanás sabe que el lema de todo creyente es que para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. También vimos la coraza de justicia, también en la segunda parte del versículo 14. Revestidos con la coraza de la justicia. Dios nos da su coraza de justicia. Y esa coraza, como vimos, es la justicia de Cristo que Dios nos imputa a cada uno de los creyentes y que recibimos por fe. Ahora somos declarados justos porque Cristo, el justo, nos imputa su justicia. Y eso supone, por tanto, en la vida práctica, vivir de manera justa, santa, en definitiva, vivir de manera coherente con esa justicia de Cristo que hemos recibido por la gracia de Dios. Así que tenemos que revestirnos también con esa coraza de santidad. Esa coraza de santidad te va a guardar en tu corazón, va a guardar tus pensamientos, va a guardar tus actitudes, tus sentimientos, tus emociones. Deberás llevar todos tus pensamientos cautivos a Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás intentará atacar tu corazón. Intentará atacarte para que concibas malos pensamientos, para que sientas emociones erradas. Va a intentar pervertir tus afectos, tu amor, tu lealtad, tu compromiso, tu conciencia. Lo va a hacer por medio de la inmoralidad, de la codicia, de la envidia, de los vicios. Y también en el polo opuesto lo va a intentar por medio de la religiosidad vana, de una falsa moralidad, de la hipocresía. Te va a atacar para que trivialices el pecado, para que no te aflijas cuando lo cometas, que lo excuses en vez de confesarlo al Señor para que Él te perdone. Te atacará para destruir tu conciencia, para cauterizarla, para que no te hagas sentir culpable. También te va a atacar por medio del dolor, de la frustración. Va a sembrar el camino de tu vida de dudas, de miedos acerca de la seguridad de la salvación, del cuidado providencial que Cristo tiene cada día por sus hijos. Hijos a los cuales Él dice el Señor, amé hasta el fin. Satanás querrá que dudes de sus propósitos para ti, de sus designios que siempre se cumplen porque la palabra de Dios es sí y amén. Por eso te va a atacar haciéndote dudar acerca de la certeza de la palabra de Dios. Te va a presentar información falsa acerca del Evangelio. Intentará arrancar toda tu confianza de la palabra de Dios, de tu mente, de tu corazón. ¿Para qué? Para destruir tu vida santa. Esa vida santa que agrada a Dios.
para destruir una vida que debe ser sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. En 1 de Pedro 1:16, hoy es como Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. En 2 de Corintios 7:1 sigue diciéndonos el Señor, límpiense de toda inmundicia de la carne y perfecciónense en la santidad del temor de Dios. En Romanos 13:11 leemos, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Desechemos el pecado, desechemos las obras de las tinieblas. Todo esto no significa, como dijimos al principio, que ya eres perfecto, pero sí significa que estás en camino. Estás en proceso de que esa perfección se complete cuando llegue tu glorificación. Y mientras tanto, prosigues, como dice Pablo en Filipenses 3:14, prosigues a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios en Cristo Jesús. Y prosigues comprometido con la verdad. Y prosigues con la coraza de la justicia de Cristo puesta. Puntualmente vamos a fracasar, puntualmente vamos a caer heridos, pero sabemos que cuando pecamos podemos ir al trono de la gracia para recibir ese oportuno socorro que nos ayude a confesar nuestro pecado y que nos ayude a seguir adelante en pos de Cristo. Y en esta mañana lo que queremos ver es el calzado de la armadura que Dios te da en el versículo 15. Y ese calzado es el Evangelio de la paz. Y veremos que Dios quiere que lo uses con resolución. Por esa razón le he puesto el título, quizás no muy acertado, pero es lo que entendí del texto, es la resolución del creyente. No estoy hablando de las famosas resoluciones de Jonathan Edwards, pero sí sería bueno que las leyeras porque te puede ayudar. La resolución del creyente. El Señor te da su calzado y ese calzado es el Evangelio de la paz, porque la resolución que Dios quiere para ti es que seas un pacificador. Esa paz, vivir en la paz de Cristo, es lo que te va a librar de muchas de las acechanzas de Satanás para que caigas. Vamos a verlo. Y calzado los pies, dice Pablo, con el apresto del Evangelio de la paz. Calzado los pies. Yo no sé si alguna vez has pensado en tus pies. A mí es algo que no me gusta pensar. No sé por qué, le tengo cierta aversión. Pero hay que reconocer que los pies de una persona son fundamentales. Nos dan estabilidad, nos dan firmeza. También, de alguna manera, nos permite ser autónomos, movernos por donde queramos. Leía que los pies, y aquí hay un doctor que si no es verdad me puede corregir, los pies tienen 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 tendones, músculos y ligamentos. No sé si sumando a ambos pies o en cada pie, pero es increíble, una cosa tan pequeña con tantas cosas. Por ello, y debido a eso, le afectan o le pueden afectar muchos problemas de salud. Pie de atleta, unas cuantas nada más, pie de atleta, juanete, neuropatía diabética, uñas encarnadas, fascitis plantar, ampollas, espolones. Muchas veces esas molestias son muy dolorosas. Y si has sufrido alguna, aquí algún hermano que otro ha sufrido, por ejemplo, los famosos espolones, es un dolor tan intenso que hasta te incapacita. Y me llamaba la atención porque yo pensaba, ¿me puedo lastimar un brazo? ¿Me puedo lastimar una mano? ¿Me puedo romper un codo o tal vez los hombros? Pero aún así puedo seguir moviéndome. Pero si me lastimo los pies, estoy realmente debilitado, no puedo ni moverme. Necesito de la ayuda de alguien. En ese momento, da igual que puedas ser el hombre más fuerte que existas, que al no poder moverte estás en serios problemas. Así que imagínate ahora esto en un soldado que está en medio de una batalla. Si hieres sus pies, ya prácticamente lo habrás derrotado. Y eso se sabe desde tiempos inmemoriales. Yo me acuerdo cuando hice la mili ya hace unos cuantos años, las botas que pesaban más que uno mismo.
Y cuando trabajé también en una empresa de temas de hierro, aquí hay otro hermano que trabaja en eso, las botas tienen que tener seguridad, porque como te dañes el pie, te incapacita absolutamente. Y por esa razón, en la época de Pablo, los soldados romanos tenían un calzado especial. Especial porque estaban ideados para evitar precisamente que sus pies fueran heridos. El calzado que usaban eran sandalias y estaban diseñadas especialmente para que resistieran y para que tuvieran la capacidad de mantener al soldado firme en el terreno. Aquellas sandalias tenían unas tachuelas, unos clavos. Hoy, por ejemplo, algo parecido son las botas de los futbolistas. El propósito es que cuando corras por el campo de terreno no te resbales y te caigas. Las púas te dan estabilidad, te dan firmeza. Y con ese mismo propósito, también las sandalias de los romanos, de los soldados romanos, tenían esas tachuelas. Así que podían no resbalarse para evitar pues, estar en franca inferioridad si caían. Y esas tachuelas eran necesarias porque aquellas sandalias tenían una suela súper gruesa, muy, muy, muy gruesa y dura. Eso hacía que fueran muy resbaladizas. ¿Y sabes por qué la suela era muy gruesa y dura? Porque los enemigos solían colocar ocultos en el terreno, tapados con barro, palos en vertical, con la punta hacia arriba, puntas afiladas como navajas. ¿Para qué? Para que cuando pasaran por ahí los soldados y al pisar, como las minas actuales, al pisar se le clavaran en los pies, se los atravesara y los hiriera. Un soldado herido implica dos soldados inútiles, él y el que le ayuda. Así que imagínate qué astuto, qué astuto. Bueno, por esa causa, las sandalias eran gruesas, eran duras, pero tenían que tener clavos para poder sujetarse a su vez al suelo. ¿Qué cosa? Cuando uno piensa en un soldado romano, quizás piense en su escudo, quizás piense en su coraza, quizás piense en su espada, todo ello resplandeciente, pero ¿y quién se fija en las sandalias? Aparentemente algo tan intrascendente, pero tan vital, tan vital. Hay cosas aparentemente intrascendentes que son más vitales de lo que pensamos. Sin esa prenda tan humilde, un soldado estaba realmente acabado. No iba a poder mantenerse firme en la batalla, iba a estar muy mermado para luchar y muy posiblemente iba a caer herido. Y Pablo, en la armadura de Dios, compara esas sandalias tan humildes con el Evangelio de la paz y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pero fíjate el detalle que no solamente nos dice que esas sandalias son el Evangelio de la paz, sino que también nos dice cómo debemos ponerlas. Dice, debemos ponerlas con apresto. Y esta palabra es clave para entender lo que Pablo nos quiere decir aquí. Esta palabra solamente aparece aquí en todo el Nuevo Testamento y significa estar listo con toda solicitud, con la disposición, con la resolución adecuada, con prevención. Lo contrario sería imprevisión, improvisación, y lo cual es una seña de necedad, y más si eres soldado en medio de una batalla. En medio de una batalla no puedes improvisar, debes tener todo previsto, debes estar resuelto, decidido. Hay una palabra hebrea en el Antiguo Testamento que algunos autores dicen que es bastante sinónima y que encontramos, por ejemplo, en el Salmo 89:14 y que se traduce como cimiento, es decir, como base firme, como fundamento. Así que la idea de Pablo aquí es que para mantenerte firme frente a las acechanzas de Satanás, debes tener la resolución, debes estar listo con toda solicitud de usar siempre el Evangelio de la paz. Que no usar ese Evangelio de la paz va a ser una necedad. Va a ser como combatir en medio de una batalla sin sandalias. Vas a caer con toda certeza en las artimañas
de Satanás. Vas a resultar herido, no podrás mantenerte estable, seguro, firme en la batalla. Que aparentemente podrá ser algo muy humilde, aparentemente algo con poco poder, pero es vital. Vital ese evangelio de la paz. Ahora, de manera práctica, ¿esto qué supone? ¿Cómo usar ese evangelio de la paz si es tan importante? Para entenderlo, primero hay que recordar en qué contexto Pablo está diciéndonos esto. Los cristianos, como hemos visto del 10 al 16, están en un contexto de defensa, no de ataque. Recuérdalo siempre. Se nos manda a estar ¿qué? Firmes. Firmes. Por tanto, es un contexto de defensa, para defendernos de las acechanzas del maligno, no es un contexto de ataque. Esto es clave entenderlo. Aquí Pablo no está hablando del creyente que se adentra en territorio enemigo llevando el evangelio de salvación de Cristo a los inconversos. No está hablando del creyente que lleva ese evangelio de la gracia, de la misericordia de Dios en Cristo, que trae paz a los hombres que se arrepienten, sino que está hablándole al creyente que se mantiene firme en su vida personal, firme en el evangelio de la paz, mientras está sufriendo las acechanzas del maligno. Así que este evangelio de la paz no habla de evangelización. No está hablando de evangelización. Ahora, con esto no estoy diciendo que no debamos de evangelizar. Tampoco quiero que nos vayamos a los extremos. Por supuestísimo que como creyentes debemos evangelizar este evangelio de la paz. Debemos llevar este evangelio a la gente inconversa. Debe ser llevado, debe ser predicado. Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Pablo usa esas mismas palabras en Romanos 10. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Pablo también nos dice en 2 Corintios 5:20 que somos embajadores de Cristo y estamos aquí para exhortar al mundo a que se reconcilie con Dios. Hay que evangelizar siempre, siempre, siempre. Es el ministerio externo que tiene la Iglesia en este mundo, seguir con la gran comisión de Cristo. Pero en este contexto de Efesios, aquí y ahora, donde se nos exhorta a mantenernos firmes defendiéndonos, donde no está hablando de atacar, de entrar en terreno enemigo, no está hablando de evangelizar, Pablo dice, para defenderte, usa el evangelio de la paz. Entonces, surge una pregunta. Pablo, ¿a qué te refieres con el evangelio de la paz? En Romanos 5 tenemos la respuesta. En Romanos 5, Pablo detalla ese evangelio de la paz. Y si vas un momento, vamos a dedicar un minuto nada más a este texto, pero es muy importante. A partir del versículo 6, Romanos 5:6, Pablo comienza diciendo que el Señor Jesucristo vino a morir por los débiles y por los impíos. Dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Entonces, ¿qué éramos los creyentes antes de Cristo? Débiles e impíos. Además, dice el versículo 7, éramos injustos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Ese porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo significa implícitamente que entonces por un hombre injusto nadie iba a morir. Así que éramos débiles, impíos, injustos. Además, dice el versículo 8 que éramos pecadores. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el versículo 9, Romanos 5:9, también aparte éramos objetos de la ira de Dios. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Y en el versículo 10, si te parece poco, además éramos enemigos de Dios. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué éramos antes de Cristo? Débiles, impíos, injustos, pecaminosos. Y cuidado, aún más,
Éramos el objeto de la ira justa de Dios. Éramos enemigos de Dios. ¿Y qué hizo Dios para cambiar todo esto? Nuevamente el versículo 6 de Romanos 5. Cuando éramos débiles, a su debido tiempo, ¿qué? Cristo murió. De nuevo el versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, ¿cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículos 9 y 10. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué es el Evangelio de la paz? El Evangelio de la paz es que tú y yo, sin Cristo, éramos débiles, impíos, injustos, pecadores, enemistados con Dios, objetos de su ira justa, pero Cristo, por gracia y por medio de la fe en Él, nos redimió, nos perdonó, nos justificó e hizo la paz con Dios, con quien estábamos enemistados. Ese es el Evangelio de la paz. Ahora estamos en paz con Dios. Por eso esa es la única razón por la que todo creyente ya justificado tiene paz para con Dios. Romanos 5.1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo en Efesios 2.14 habla de Cristo como nuestra paz. Así que Pablo, al decir que calcemos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, está diciéndonos, en otras palabras, permanece firme frente a las acechanzas del maligno con la resolución de vivir con la paz en que Cristo te salvó. En la paz que Cristo ya logró para tu vida cuando te reconcilió con Dios. Por tanto, cálzate los pies con ese Evangelio de la paz. Ten la resolución a ser un creyente de paz. Vive de acuerdo a la paz que Cristo logró por ti. Sé un pacificador. Deberás, por tanto, en medio de tus luchas, estar resuelto a responder siempre a los ataques del maligno, vengan de donde vengan, con la disposición firme, con la resolución firme de ser un creyente de paz, conforme al Evangelio de la paz que te ha reconciliado con Dios. Un creyente no puede vivir de otra manera. Un creyente no está llamado aquí a cortar cabezas a nadie. Estamos llamados a responder a las acechanzas de Satanás con la paz de Cristo. Cristo dijo en Mateo 5.9, bienaventurados los que procuran la paz. Otras versiones dicen los pacificadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. No puedes vivir de otra manera. Ese es el apresto que debes ponerte siempre si quieres mantenerte firme frente a las acechanzas de Satanás. Eres bendito, bienaventurado, cuando respondes con paz a todos los ataques de Satanás, vengan de donde vengan. En ese momento realmente estás imitando a tu amado Señor Jesucristo, que con su sacrificio hizo la paz tuya con Dios. Dios es un Dios de paz. Cristo dijo de sí mismo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En Romanos 15:33 leemos, y el Dios de paz sea con todos vosotros. En Romanos 16:20 leemos, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esa paz de Dios no es pasajera, hermanos. Es permanente en tu vida. Y es permanente porque tú la creas. Es el fruto del Espíritu Santo en ti. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Gálatas 5:22. Ya la tienes. Tú no la produces, solo debes usarla. Así que cuando no la experimentes, recuerda, no es que no la tengas, es que no la usas. Debes usarla, no debes esperarla. Porque a veces esperamos a que nos traten con paz para yo responder con paz. No, tú siempre tienes que actuar con paz. Por esa paz y por tu respuesta pacífica en medio de las pruebas,
vas a tener gozo y descanso a tu alma. ¿Qué es lo que Satanás quiere quitarte? Me encanta el Salmo 4:8, seguro que a ti también. En paz me acostaré y así también dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es lo que va a guardar tu corazón, es lo que va a guardar tu mente en Cristo Jesús cuando pases por las distintas batallas espirituales que tengas que pasar. El Señor dijo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado, ¿para qué? Para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. En Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hará? Guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Y en Colosenses 3:15, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual, en verdad, fuisteis llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Esa paz del Señor es lo que te va a llevar a una vida justa, como es del agrado del Señor, una vida santa como a Él le agrada. Filipenses 4:9 dice el apóstol Pablo, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto haced. Y que dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Por eso, en esa paz, está siendo guardado por el Señor y está siendo guardado en santidad. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una santidad en paz sin la cual nadie va a ver a Dios. Hebreos 12:14, buscad la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad. Llama la atención como siempre están unidas la paz y la santidad, la paz y la santidad. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por tanto, la conclusión es, no puede haber un creyente santo que no viva en paz, que no esté calzado con el apresto del Evangelio de la paz. En esa paz vas a ser guardado cualquier situación por la que pases. Segunda de Tesalonicenses 3:16. Y que el mismo Señor de paz siempre os conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos vosotros. Y por eso ahora, como hijo de Dios, no tienes más remedio que vivir en paz con todos los hombres en lo que de ti dependa. Romanos 12:18, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Y es la paz que además deberás promover dentro del contexto de la iglesia, entre los hermanos. Segunda de Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Otra relación maravillosa, amor y paz, amor y paz. Si realmente amas a tu hermano, le vas a mostrar paz. Primera de Tesalonicenses 5:13, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivid en paz los unos con los otros. Y el resultado es que los pacificadores, aquellos creyentes que siembran esa paz, van a cosechar una vida justa. Santiago 3:18, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Todo el Antiguo Testamento, seguro que lo habrás leído, nos ilustra por medio de la relación de Dios con Israel que la vida creyente es una vida de siembra y cosecha. El que obedece a Dios no cosecha ni pecado ni transgresión contra Él, sino justicia y paz para con Él. Pero el que no obedece a Dios está cosechando enemistad contra Dios. En definitiva, lo que vivimos determina lo que vamos a cosechar. Si vivimos en la sabiduría divina, si vivimos conforme a la palabra, vas a sembrar justicia y vas a sembrar paz.
Vas a cosechar las bendiciones de Dios. Es lo que siempre Dios estuvo diciendo una y otra vez a Israel, y hoy sigue siendo lo mismo. Esto no es una salvación por obra, sino la consecuencia en la vida del creyente de la obra del Espíritu Santo de paz. Si vamos a vivir con nuestra sabiduría humana, lo único que vas a sembrar va a ser pecado, pleitos, vas a cosechar perturbación, obra perversa, enemistad con Dios. Por eso todo creyente que experimente, que viva en el fondo de su corazón la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, va a proclamar la paz de Dios, cualquiera sea su situación. Y como dice un autor, ese creyente que proclama el Evangelio de la paz se ha liberado de una enorme carga. ¿Cuál es la enorme carga? De creernos que somos importantes. Cuando empieces a entender que solo Cristo es importante, que no vales nada, da igual los ataques que recibas, tú no eres importante. La importancia es que esa persona que te ataca pueda entender el Evangelio de la paz de Cristo. Además, nos quitamos una enorme carga porque tenemos la convicción de que entonces hemos entendido que realmente estamos viviendo reconciliados con Dios por medio de la sangre de Cristo. Yo no sé tu vida personal, pero si el Evangelio del Señor Jesucristo no te ha brindado esta paz, ¿cómo crees que vas a mantenerte firme cuando vengan las acechanzas de Satanás? Es imposible. Si no te ha brindado esa paz, el Evangelio de la paz de Cristo, si no eres un hombre de paz, una mujer de paz, un creyente de paz, ¿cómo crees que vas a poder enfrentar las acechanzas del maligno? Un autor, Hodge, comenta, puesto que el Evangelio logra nuestra paz con Dios y nos da la seguridad de su favor, entonces produce ese celo gozoso mental que es esencial para todo conflicto espiritual. Entonces, en este texto del calzado de la armadura de Dios, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, te insta a que tengas la resolución de vivir siendo un pacificador, de vivir conforme al Evangelio de la paz que Cristo ha hecho por ti, a través de su obra en la cruz del Calvario, para traer paz contigo y con Dios. Ese es el calzado, ese calzado aparentemente humilde, intrascendente, que es la paz, algo que quizás ni siquiera muchas veces meditamos en ella. Pero es lo que te vas a hacer que te mantengas firme frente a las acechanzas de Satanás. Y por eso te insta a que estés resuelto con el apresto a ser un pacificador. Y esto supone, por tanto, que ahora ya sabes que Satanás, en su guerra espiritual, va a intentar precisamente quitarte la paz de Cristo. Ahora ya sabes otra de las estrategias que él va a usar para que estés prevenido. Él va a intentar de múltiples maneras y formas quitarte esa paz. Por ejemplo, a través de actos literales de violencia. Quizás nosotros aún no lo hemos vivido, pero hay hermanos que lo están viviendo. El Señor Jesús lo advirtió, no vine a traer paz sino espada, Mateo 10:34. Pero aún también nosotros podemos vivirla de alguna manera. Quizás no una violencia física, pero sí una violencia emocional o espiritual. En esos momentos no debemos responder mal por mal, sino que deberemos echar mano del Evangelio de la paz y ser creyentes de paz, aferrándonos a la paz de Cristo. También va a intentar quitarte esa paz para que no responda con paz en medio de los conflictos que te suceden en el día a día. Por ejemplo, en el entorno familiar. Mateo 10, 21 y 22 dice el Señor, y lo advierte, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En Mateo 10, 35 y 36, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra,
y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Cuando eso te suceda o si te está sucediendo, como hijo del Dios de paz, responde con paz. Pero también podrá suceder en el entorno de la iglesia, creando divisiones. Pablo nos pone el ejemplo de la iglesia de Corinto y en 1 Corintios 1:10, Pablo ruega a esos hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Satanás también va a intentar que no haya paz dentro de la iglesia y no debemos darle chance, ni una oportunidad. Intentará que haya pleitos, enojos entre nosotros. 2 Corintios 12:20, porque temo que quizás cuando yo vaya, halle que no sois lo que yo deseo, y yo sea hallado por vosotros que no sois lo que deseáis. Quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancias, desórdenes. Eso es lo que va a intentar provocar Satanás. Y no debemos darle chance, no debemos darle oportunidad. Por eso siempre has de recordar en medio de cualquier conflicto en el que te encuentres, familiar, eclesial, social, laboral, 1 Corintios 14:33, que Dios es un Dios de paz y que ese Dios de paz debe manejar tu vida. Ahora quiero hacer aquí una puntualización, aunque lo dije al principio de la predicación. A veces solemos culpar a Satanás si caemos. Por supuesto, está como león rugiente, pero recuerda siempre que él no puede hacer más de lo que Dios le permite. Y él lo que va a intentar es aprovecharse de tu concupiscencia, nunca te olvides. Él va a intentar aprovechar que aún eres una persona pecadora, va a intentar aprovechar tu orgullo, tu vanagloria. Por tanto, sabiendo eso, sé prudente y sé una persona, un creyente de paz. Aún lo que te contamina está en ti. Cristo dijo en Mateo 7, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. De todo eso va a aprovecharse Satanás. No le des oportunidad. Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de sus pasiones que combaten en sus miembros? Muchas veces no somos creyentes de paz simplemente porque en nuestro orgullo queremos tener siempre la razón. Y por esa razón también Satanás va a intentar atacarte cuando dejes que la amargura, los resentimientos, el dolor, la frustración hagan nido en tu corazón. Él sabe que en ese momento ya va a quitarte la paz. Cada vez que albergues eso en tu corazón, que no ores al Señor para que el Señor te quite eso de tu corazón, en ese momento ya sabes que vas a resbalar. Ya en ese momento sabes que estás disponiendo tu vida al ataque despiadado de Satanás. Por esa razón, siempre ten la resolución firme de vivir en la paz de Cristo. Aunque tu orgullo te diga que no, aunque tu vanagloria te diga que no, sí, sí. Y no des lugar ni a la amargura, ni al enojo, ni al pecado. Romanos 12:21, Pablo nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este versículo viene después de las siguientes exhortaciones, versículo 14, Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen. El versículo 17, no paguen a nadie mal por mal. El punto de este pasaje de Romanos es que solamente podemos vencer al mal con el bien, con el Evangelio de la paz de Cristo.
Ese evangelio es más fuerte que cualquier ataque de Satanás. Por esa razón, Cristo mismo, nuestro amado Señor, fue el ejemplo perfecto de cómo vencer el mal con el bien. Y Pedro nos dice en 1 de Pedro 2:23 que Cristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y nosotros, que estamos siendo formados a la imagen de nuestro amado Señor, debemos seguir su ejemplo. Debemos vencer al mal que nos acosa de la misma manera, usando el mismo bien, usando su mismo evangelio de la paz. Y dejar que el Señor obre a su tiempo, porque como el Señor mismo dice, mía es la venganza y yo pagaré, Hebreos 10:30. Además debemos encomendarnos a Dios, así como lo hizo Cristo, sabiendo, nunca te olvides, es algo que nos olvidamos muy habitualmente, que aún las cosas malas que nos suceden, que otros puedan cometer incluso contra nosotros, obran para nuestro bien. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, todos cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Cuando respondas con el evangelio de la paz a los que te quieren mal, esa blanda palabra va a quitar la ira. Proverbios 15:1. Proverbios 25, 21 y 22 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. Pablo cita este pasaje también en Romanos 12:20, justamente antes del mandato de decir, vence al mal con el bien. Ese amontonar ascuas sobre su cabeza se refiere a la respuesta del que nos quiere hacer daño cuando respondemos con amor. Se va a sentir avergonzado. Sabe que su comportamiento ha sido hiriente. Aprovecha eso para llevar el mensaje de Cristo. En ese momento es cuando está esa persona preparada espiritualmente para recibir el mensaje de Cristo que perdona al pecador. Cuando reaccionamos con paz hacia los ataques de otros que no quieren hacer daños, mostramos realmente un corazón conforme al corazón de Dios. Porque el deseo de un alma que busca la paz es el deseo de que esa persona que le ataque se arrepienta y sea ganada para Cristo. Devolver bien por mal es una de las mayores demostraciones de que un creyente realmente tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Es una de las mayores demostraciones realmente de que se mantiene firme con la armadura de Dios puesta. Así que cuando seas atacado por el enemigo, con acechanzas en forma de conflictos de toda índole, en todo contexto, sea familiar, personal, laboral, social, incluso eclesial, en esos momentos, queridos hermanos, mantengamos firmes la paz del Señor. Que tu respuesta frente a esos ataques deba ser paz, por medio de un carácter pacífico. Eso a su vez en ti va a producir estabilidad, firmeza, gozo, descanso. Porque sabes que es lo que agrada a Dios, porque sabes que eso es lo que exalta a Cristo, a quien seguimos en su ejemplo. En ese momento, cuando seas atacado por Satanás, estarás tranquilo, pensarás tranquilo, responderás tranquilo, actuarás tranquilo. ¿Por qué? Porque sabes que Dios está a tu lado y que tú estás a su lado. Esa paz solamente puede ser experimentada cuando estemos viviendo hombro con hombro con nuestro Señor Jesucristo. Y aunque pase por lo más duro del combate, vas a descansar seguro porque sabes que Cristo estará siempre a tu lado. Hermanos, si esta batalla dependiera de nosotros, ya estaríamos perdidos. Pero la victoria ya la tenemos, es segura, y estamos del lado de aquel que ya ha vencido, que es Cristo. Satanás podrá venir contra ti con todo lo que quiera, pero la paz de Cristo te va a anclar al suelo inamovible, a nuestra roca de salvación que es Cristo.
Derramarás lágrimas, llorarás de tristeza, sobre todo por ver a un alma que se enfrenta a Cristo, quizás enfrentándote a tu fe, enfrentándose a tu amor por el Señor, pero tu vida estará anclada en Cristo. Por eso la vida de un creyente que se mantiene firme, calzado con el apresto del Evangelio de la paz de Jesucristo, es una vida donde siempre estarás viviendo juntamente con Cristo. Hace mucho tiempo yo me acuerdo preguntar a un hermano de aquí de la iglesia que ya está con el Señor, ¿cómo sabía yo si estaba viviendo con Cristo? Y me dijo esto: lo sabrás cuando tengas paz en tu corazón, cuando vivas en la paz de Cristo. En ese momento sabrás que estás viviendo hombro con tu Salvador. Porque esa es la vida consecuente del Evangelio de la paz que Cristo hizo por nosotros. Pablo le dice a los Filipenses 1:27, dice: hermanos, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Qué Evangelio? El Evangelio de la paz de Cristo. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no quería oír otra cosa de aquellos filipenses. Manténganse firmes en el Evangelio de la paz del Señor Jesucristo. Es tremendo saber que Cristo está a nuestro lado. Es tremendo saber que Cristo dijo: no me avergüenzo de llamarles mis hermanos. No me avergüenzo de llamarles mis hermanos. El Dios eterno no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. El Dios de paz no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Somos hermanos de Cristo. Vive en paz. Sé un pacificador. Ten la prontitud, la resolución de vivir como Cristo, con el Evangelio de la paz de Cristo. Ese es tu sólido cimiento. Esa paz de Cristo es lo que va a dar estabilidad a tu vida, seguridad a tu vida y capacidad para mantenerte firme cuando venga Satanás y sus acechanzas. Y lo maravilloso, y sabiendo que Cristo está cerca, y ahora lo vamos a celebrar, qué maravilla saber que cuando nuestro Señor venga, nos halle en paz. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por darnos también, Señor, esta humilde y a veces tan poco usada parte de esta armadura que tú nos das, Señor, para mantenernos firmes, que es tu Evangelio de la paz. Esa paz que nuestro amado Señor Jesucristo logró en aquella cruz del Calvario, Señor. Gracias, Dios Santo, por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias, Señor, por ser tan bondadoso, tan paciente para con nosotros. Ayúdanos, Señor, siempre a estar firmes en esa paz, a no dejarnos vencer por el desánimo, por la lucha, por lo que otros puedan hablar, decir o hacernos, Señor, sino que como nuestro amado Señor Jesucristo, imitar su ejemplo. Y Él no abrió su boca, sino que encomendó su vida a ti y nosotros igual. Ayúdanos, Señor, a ser reconocidos y conocidos como hijos tuyos, Señor. Hijos del Dios de paz. Y predicar esa paz a los hombres. Porque todo hombre sin Cristo está enemistado contra ti. Y necesitan la paz de Cristo. Y esa paz se vive y se predica. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.